¿Qué tal, estimados estudiantes? Nos volvemos a reencontrar esta semana 18 para seguir compartiendo las competencias de matemática. Y en esta oportunidad nos dice, elaboramos una encuesta y recolectamos datos sobre diversas situaciones. En este video, tú aprenderás qué tipos de encuestas existen y cómo se selecciona una muestra. Antes de ello debemos tener algunas nociones previas para poder seguir trabajando. Aquí nos dice la población estadística. ¿Qué es una población estadística? Y como podemos ver, nos dice es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Y algo más, si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra para el estudio. Entonces aquí hemos consignado algunos ejemplos de población. Dice los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría. Esa es una población. Luego tenemos el segundo ejemplo, las regiones del Perú. Y sabemos que existen muchas regiones en el Perú. También tenemos el otro ejemplo, libros de la Biblioteca Nacional. Y por cierto, hay infinidad de libros en nuestra biblioteca. Y por último dice los niños que asisten a jardines infantiles. Entonces, aquí puedes observar los ejemplos de población. Dice conjunto de individuos, aquí serían los estudiantes o los niños. También nos dice objetos, podemos hablar de libros. En fin, aquí nos dice si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra. ¿Y qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de elementos de la población. Entonces, el conjunto es la población y su subconjunto es la muestra. Vamos a ver algunos ejemplos teniendo en cuenta la población que hemos mencionado hace un momento. Si la población nos dice los estudiantes de la institución Fe y Alegría, entonces la muestra va a ser, miren, 5 alumnos al azar del segundo grado de secundaria de la institución Fe y Alegría. Esto vendría a ser un subconjunto del conjunto del total de estudiantes de Fe y Alegría. Veamos con el siguiente. Dice 100 personas de cada región del Perú. Y acá en la población dice regiones del Perú. Esto es lo grande, la población, y esto es lo pequeño. Estamos agarrando una muestra. Y si nuestra población nos dice libros de la Biblioteca Nacional, nuestra muestra nos dice libros impresos en la editorial Lumbreras. Nos están dando algo más específico. Y por último dice los niños que asisten a jardines infantiles. Esta sería nuestra población. Y nuestra muestra nos dice varones entre 4 y 5 años. Entonces aquí quiero que ustedes ya tengan claro lo que es una población y una muestra. ¿Para qué? Cuando ya tú tienes asignado tu muestra, tú puedes asignar también qué variable deseas estudiar. Y en este caso, la variable estadística es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Entonces, vamos chicos y chicas, nos dice características o cualidades que deseamos estudiar de la población. Entonces, miren, si nos dice acá la población estudiantes de Fe y Alegría, aquí digo 5 estudiantes del segundo grado, ¿y qué voy a estudiar de ellos? Mi variable va a ser resultados de una evaluación. Y en este caso puedo poner logrado o no logrado. Siguiente ejemplo. Nos decía acá la muestra 100 personas de cada región y la población era regiones del Perú. ¿Qué voy a estudiar de esta población? Voy a estudiar, aquí me dice la variable estado civil de las personas. Y en el estado civil podemos tener soltero, casado, viudo, separado o divorciado. ¿Correcto? Esto sería la variable de estudio. Y cuando me dice libros de la Biblioteca Nacional, aquí habíamos puesto en la muestra los que son de editorial Lumbreras. Y nuestra variable sería género literario. Podemos encontrar novela, cuento, leyenda, etc. Por último,
los niños que asisten al jardín infantil y nos decía en la muestra varones entre 4 y 5 años. ¿Qué variable voy a estudiar? Nos dice la talla de los niños de 4 y 5 años. Entonces, un niño de entre 4 y 5 años, aproximadamente su estatura es 100 centímetros, 105, etc. Entonces, 3 cosas puntuales: población, muestra y variable. Ahora observen el gráfico. Aquí podemos observar la población, que es lo grande, lo macro. De ello hemos sacado una muestra, que es este pequeño subconjunto. Pueden observar ustedes acá. Hemos sacado la muestra. Y finalmente le asignamos una variable a nuestra muestra. ¿Qué deseamos estudiar? Por eso nos dice acá, por ejemplo, la edad de estas personas. Entonces, para cerrar, dice, ¿no? La población es el conjunto de individuos que se desea estudiar. La muestra es el subconjunto de elementos de esa población estadística. Y la variable es el atributo, característica de la población o muestra que vamos a estudiar. Muy bien, chicos y chicas, entonces ya nos hemos quedado en variables. Ahora, tienen que saber ustedes que existen 2 tipos de variables. En este caso tenemos la variable cuantitativa, es cuando se mide con números. Y también tenemos la variable cualitativa, cuando se mide en categorías o cualidades o características. Ahora, la variable cuantitativa se va a subdividir en lo siguiente. Se va a subdividir en variable discreta y en variable continua. ¿Qué es una variable discreta? Una variable discreta, como bien dice acá en nuestro cuadro, es aquella que solo puede tomar valores aislados. En general, el 0 y enteros positivos. Mucho ojo con esta palabrita. Variable discreta es el 0 y enteros positivos, números enteros. Ejemplo, número de hijos, número de autos de color rojo. Entonces, cuando digo número de hijos, puedo decir ningún hijo, que es 0, puedo decir 1, 2 o 3. Estoy hablando de números enteros. Tienen que tener muy claro eso. Variable discreta tiene que ver con números enteros, incluido también el 0. ¿Y qué es una variable continua? Una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor en un intervalo. Por ejemplo, dice el peso, la estatura y la edad. ¿Por qué el peso? Podemos decir que una persona pesa 50 kilos y medio. O podemos decir 48 kilos con 300 gramos. Lo mismo va a suceder en la estatura. Decimos 1,5 metros, 1 metro con 40 centímetros, 1,80 m. Lo mismo con la edad. Puedes tener 12 años y medio o 12 años con 3 meses. Entonces la variable continua va a tomar cualquier valor, nos dice acá, en un intervalo. Estaríamos hablando de números decimales, ¿correcto? Ya, ahora, esto es con respecto a la variable cuantitativa. Se mide con números y ustedes observan acá, en los dos van a intervenir los números. ¿Y qué es la variable cualitativa? Nos dice que se miden en categorías, pero estas a la vez se subdividen en lo siguiente: nominal y ordinal. ¿Y cuándo una variable cualitativa es nominal? Se refiere a los datos que se clasifican en categorías sin que exista un orden. Por ejemplo, el color de cabello. El color puede ser marrón, puede ser negro, puede ser color que lo hayan pintado. Entonces no hay un orden en el color de cabello. Luego tenemos el color de ojos. Lo mismo, nuestros ojos no tienen una categoría de color. Y en el caso de la nacionalidad también puedo ser peruano, ecuatoriano, chileno. No hay un orden, solamente estamos denominándolo. Entonces a eso se refiere la variable cualitativa nominal. ¿Y qué es una variable cualitativa ordinal?
aquí, chicos y chicas, sí hay un orden natural, nos dice, entre las categorías de los datos. Ejemplo, nivel de preferencia, grado de dolor, grado de desnutrición, días de la semana. Ahí sí hay un orden. Incluso podemos decir nivel escolar, porque al hablar del nivel escolar podemos decir inicial, primaria, secundaria, universitario. Entonces ahí sí hay un orden. También cuando el grado de desnutrición, ¿no? Nos dice primer grado, segundo grado, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la enfermedad del cáncer. Te dice está en primer grado, segundo grado. Ahí hay un orden. Entonces, chicos y chicas, es así como se clasifican las variables. Entonces tenemos variable cuantitativa, la que se mide con números, y la variable cualitativa, la que se mide en categorías. Ahora vamos a ver cómo podemos seleccionar la muestra de una población. Como se observa acá, nos dice tipo de muestreo probabilístico, y en ella vamos a encontrar los siguientes tipos: aleatorio simple, el sistemático, el conglomerado y el estratificado. Entonces, aquí nos están diciendo que se clasifica en 4 tipos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero nos dice tipo aleatorio simple. ¿En qué consiste esta selección de muestra? Primero, se asigna un número a cada individuo de la población. Vamos a suponer que son los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría. Les asignamos un número a cada uno de ellos, y en este caso nos decía, ¿no? Estudiantes de segundo grado de secundaria. Entonces a cada estudiante de segundo grado le asignamos un número, y luego nos dice 2, a través de algún medio mecánico, sea bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, o incluso los números lo podemos poner en una bolsa, ¿no es cierto? Y de manera, dice, aleatoria vamos a ir sacando. Por lo tanto, se eligen tantos sujetos como sean necesarios para completar nuestro tamaño de muestra requerida. Entonces, veamos acá. Aquí está, cada uno de los individuos, se les asigna un número y se va extrayendo al azar. Imaginemos que lo hemos hecho poniendo los números en una bolsa negra y hemos ido sacando. Por ejemplo, ha salido el número 1, el número 7 y el número 14. Y así podemos ir seleccionando nuestra muestra de la población. Esto es el aleatorio simple. ¿Y en qué consiste el tipo de muestreo probabilístico sistemático? El sistemático nos dice: se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Ya, a ver, entonces veámoslo en imagen. Tenemos acá el grupo de personas o individuos a los que también se les ha asignado un número, pero nos dice acá, se usa un sistema o regla. Tenemos que tener un criterio acá de cómo seleccionar nuestra muestra. Por ejemplo, miren, aquí hemos elegido al individuo que tiene número 2. Luego de ahí, fíjese, miren, 1, 2, elegí al 5. Dejé 2, elegí al 5. Luego del 5, dejo 2 y elijo al siguiente. Y si se pueden dar ustedes cuenta, acá tengo 2, 5, 8. Está subiendo de 3 en 3. Entonces acá hay una regla de formación para seleccionar a nuestra muestra, ¿correcto? Por ello se llama sistemático. ¿Y en qué consiste el conglomerado? El conglomerado nos dice, la población total se divide en grupos. Ojo con esas palabritas. Acá nos dice se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Ajá, miren, entonces tengo mi población enumerada del 1 al 12, pero a la vez he formado grupos.
de 4 individuos, fíjense, 4 individuos. Ahora hemos sacado al azar por sorteo, porque acá nos dice aleatorio simple. Entonces sorteamos y me salió el número 2, puede salir el número 5, el número 8, el número 10. Y aquí no hay un sistema, acá no hay una regla. Es como nos dice aleatoria, al azar, ¿correcto? Y por último tenemos el estratificado. ¿Y en qué consiste? Aquí miren, la población se separa en segmentos homogéneos o estratos y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Aquí debe haber una estratificación. ¿Qué quiere decir? Puede ser el estrato de menos a más o de más a menos. Por ejemplo, aquí tenemos, miren acá, igual tenemos nuestro grupo, tenemos las 12 personas, que por ejemplo podrían ser acá, este grupo puede ser de ingenieros, esto puede ser de empleados y este puede ser de obreros. Y de cada uno de ellos vamos a ir eligiendo a las personas, igual también respetando ese estrato. Entonces pueden ver ustedes que es la forma como pueden encontrar ustedes la muestra a partir de su población que tienen. Pueden elegir cualquiera de ellos dependiendo del estudio que van a hacer. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos qué es una población, qué es una muestra, qué es una variable, los tipos de variable que podemos encontrar y también los tipos de muestreo probabilístico. Todo esto nos va a permitir realizar un estudio y ese estudio lo podemos realizar a través de una encuesta. ¿Y qué es una encuesta? Una encuesta, dice, constituye un método de investigación y recopilación de datos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para obtener información de las personas sobre diversos temas, por ejemplo, gustos, preferencias, puede ser enfermedades, entre otras cosas que ustedes decidan estudiar. Luego nos dice, es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas. ¿Y qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada? Veamos acá. Una pregunta abierta permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, ¿cómo te sientes en este tiempo de cuarentena? Y pues la persona va a responder libremente. Te podría de repente responder una palabra, como también te puede escribir todo un párrafo. Eso es una pregunta abierta. En el caso de la pregunta cerrada, dice, permite al encuestado elegir alguna posibilidad. Cuando tú le das una pregunta cerrada es para que marque. Por ejemplo, ¿te gusta estar en cuarentena? Puedes ponerle, ¿no? Sí, no. Entonces no tengo otra opción más que marcar. A eso se refiere la pregunta abierta y cerrada. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar estas encuestas? Nos dice acá, ¿no? El tipo de encuestas va a ser según la forma de aplicación. Podemos hacerlo mediante un correo electrónico, enviamos un cuestionario, como a ustedes a veces se les va enviando, ¿no? Entonces pueden ir llenando. También se puede hacer una encuesta vía telefónica. Sí, muchas veces habrán recibido ustedes llamadas a su teléfono para decirles de repente si están satisfechos o no con la atención. Luego tenemos la encuesta personal, que consiste en realizar un cuestionario, dice, cara a cara, pero sabemos que en este tiempo no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí existe. Ya ustedes saben que en algún momento ha llegado a sus casas y le han venido con un sinfín de preguntas y sus padres han tenido que responder. Esa es la encuesta personal. Y acá tenemos la encuesta online. Consiste en realizar el cuestionario utilizando el internet como medio de distribución. Es aquí como a ustedes les voy enviando los cuestionarios o formularios
y podrían tener ustedes la respuesta de forma automática. Ahora, en este caso nos habla también de tipo de escalas, ¿no? Vamos a tener la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Eso es con respecto a las encuestas. Muy bien, chicos y chicas, ahora nos toca aplicar todo lo que hemos aprendido. Nos dice situación número 1 y tenemos lo siguiente. Nuestra gastronómica hoy. Las riquezas de sus tierras y la diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas, que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y a la comida al paso en nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. ¿Cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? ¿Cómo podemos resolver esta situación, chicas y chicas? Y wow, y acá el ceviche nos distrae, ¿no? Entonces, vamos, apliquemos todo lo que hemos aprendido. Primero, dice, registra tu procedimiento que vas a seguir. En este caso, vamos a elaborar una encuesta que nos va a permitir recolectar los datos de los factores que han impulsado la gastronomía peruana. Primero, definimos la población y la muestra para recolectar los datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Tengo mi población, que en este caso van a ser nuestros vecinos o también pueden ser nuestros compañeros de clase. Nuestra muestra, un grupo de vecinos. Claro, no vas a encuestar a tus 100 vecinos, tienes que elegir un grupo. A ese grupo le vamos a llamar muestra. Y la variable que vamos a estudiar es la variedad, la identidad cultural y los precios. Entonces, número 2, vamos a definir la escala para la variable cualitativa ordinal. Entonces, nos dice variedad. Con respecto a la variedad de platos típicos, por decirle así, podemos poner, ¿no?, poca variedad, variada y muy variada. Con respecto a identidad cultural, podemos colocar nunca, a veces y siempre. Estas son variables cualitativas ordinales. Fíjense, en este caso está de menos a más. En este caso también nunca, a veces y siempre. Con respecto a los precios, miren, poco accesible, accesible y muy accesible, de menos a más. Esta es la escala para estas variables. En este caso estamos hablando de variables cualitativas ordinales. Ahora, vamos a elaborar una pregunta para cada variable. Aquí tenemos 3 variables. ¿Cómo sería nuestra primera pregunta para esta variable de variedad? La pregunta sería, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Y aquí colocamos, chicos, las variables cualitativas. Miren, poco variada, variada y muy variada. ¿Y qué tipo de preguntas serán las que estamos proponiendo? ¿Abiertas o cerradas? ¿Qué dicen? Cerradas, correcto, porque solamente tienen que marcar. Muy bien, chicos y chicas. Pregunta 2 para identidad cultural. ¿Qué preguntaríamos? Veamos, aquí está. Dice, ¿considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? ¿Y qué le respondemos? Le decimos nunca, a veces y siempre. ¿Correcto? Una pregunta cerrada también. Y por último, para la variable 3, que son precios, decimos, ¿no? ¿Qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana?
Y le respondemos poco accesible, accesible o muy accesible. Estas son las tres alternativas. Fíjense entonces cómo hemos partido desde nuestra población. Teníamos nuestra población, determinamos nuestra muestra, de la muestra hemos asignado las variables y en este caso, como son variables cualitativas, hemos tenido que poner variable cualitativa ordinal de cada una de ellas. Teniendo todo este insumo, ya podemos elaborar nuestra pregunta para nuestra encuesta. Entonces, es así como va a quedar la encuesta que tú ya puedes aplicar. Como cuarto paso para dar solución a la situación que nos están proponiendo, decimos acá, verifico la lista de vecinos ordenados en forma alfabética. Chicos y chicas, por si acaso, este es un ejemplo. De repente tú no tienes 80 vecinos, de repente tienes más, pero esta es una sugerencia, ¿ok? Entonces te dice la población 80 vecinos. Ahora, como esa es la población, tenemos que determinar nuestra muestra. Y acá nos sugiere una muestra del 25%. ¿Cómo encontramos ese 25% de la población? Aplicando nuestra regla de 3 simple. 80 es el 100%. Me piden averiguar el 25%. Al realizar la operación, que es 80 por 25 entre 100, nos resulta 20 personas. Entonces mi muestra es 20 personas. Ya, pero ahora tenemos que utilizar un tipo de muestreo. Entonces acá te dice, ¿no? Realizo un sorteo de acuerdo al número asignado en la lista para determinar la muestra de estudio. Y en este caso sería de manera aleatoria, ¿no? Entonces muestra de vecinos elegidos, tengo los 20 y voy a ir sorteando. A estos 20 ya los he tenido que sacar por sorteo de este grupo de 80 vecinos. ¿Qué voy a hacer con esos 20 vecinos? Les voy a pedir por favor que llenen mi encuesta. Ya la encuesta aquí lo tienen ustedes listo, ¿correcto? Ya, entonces ahora la tarea hasta aquí es aplicar esta encuesta para luego procesarla. Sin embargo, antes de terminar el video, vamos a realizar dos ejemplos que nos están sugiriendo. Nos dan una situación 2, los vecinos de Katy. Katy comenta a su profesor, dice, organicé a todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética y los clasifiqué por la primera letra de sus apellidos. Así formé varios grupos y de cada grupo elegí al azar un número de nombres. Por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. ¿Qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar la muestra? Entonces acá tenemos que acordarnos, chicos, el tipo de muestreo probabilístico. Y habíamos visto 4 casos. Y nos dice, marcar la alternativa. ¿Será aleatorio simple? ¿Será conglomerado, estratificado o sistemático? ¿Qué marcan ustedes? Muy bien, ya cada uno tiene su respuesta. Entonces veamos cómo le damos solución a esta situación. Miren, vamos a sacar este texto. Dice, así formé varios grupos y de cada grupo, yo les decía, hay palabras claves. Te dice, formé grupos y de cada grupo, acá lo he subrayado, miren, elegí al azar un número de nombres. ¿Recuerdan algún tipo de muestreo probabilístico? Ayudemos a la niña. Ajá, ¿qué nos dice el conglomerado? Nos dice, la población total se divide en grupos. Y acá dice que ella formó varios grupos. Y se selecciona de cada grupo una muestra. Ajá, y acá dice, y de cada grupo elegí al azar un número de nombres. Entonces, ¿qué marcamos, chicos y chicas? Muy bien, marcamos conglomerado. Fíjense, es así como ustedes van a poder ir identificando la técnica de muestreo. Por ejemplo, nos dice situación 3, sueldo de trabajadores. La profesora Lucía explica a sus estudiantes que para un estudio sobre los sueldos de los trabajadores de una empresa, el
presidente definió 3 estratos: gerentes, jefes y empleados, y de cada estrato tomó una muestra aleatoria simple. ¿Qué técnica de muestreo utilizó el presidente de la empresa para determinar la muestra de estudio? ¿Ya lo tienen? Yo estoy segura que sí lo tienen. Entonces, nuevamente nos dicen que debemos marcar uno de ellos. A ver, ¿cuál será aquí la palabra clave? A ver, vamos a extraer. Entonces dice aquí, miren, nos dice que el presidente definió 3 estratos: gerentes, jefes y empleados. Y de cada estrato tomó una muestra. ¿Lo recuerdan? Muy bien, es el estratificado, porque aquí dice la población se separa en segmentos homogéneos o estratos. Y luego se extrae una muestra aleatoria de cada estrato. Por lo tanto, nuestra respuesta es estratificado. Muy bien, chicos y chicas, excelente trabajo. Ahora tu reto dice lo que ya te mencionaba, ¿no? Vas a aplicar la encuesta a 20 personas. Bueno, puede ser menos también, pero la idea es que lo apliquemos esto, ¿ya? Y nos va a servir para insumo para el siguiente video. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like para seguir compartiendo.